Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy vamos a hablar sobre la estructura repetitiva while en C++. Es otro control de flujo basado en condiciones. Ya hemos visto for y ahora vamos a ver while, en qué se diferencia y cuándo se puede usar. Repasemos un poquito el concepto de las estructuras repetitivas. Son estructuras que permiten repetir un bloque de código varias veces. Se ejecutan mientras una condición sea verdadera. Existen tres tipos: for, que hemos visto en videos anteriores; while, que estamos por ver ahora; y do while, que será en los próximos videos. Ahora, ¿qué es while? While es una estructura repetitiva que va a evaluar una condición antes de ejecutar el bloque de código. Su sintaxis es muy simple: se utiliza la palabra reservada while, se abre y se cierra paréntesis y dentro de él se va a poner una condición. Si esta condición es verdadera, se va a ejecutar el código de bloque que nosotros especifiquemos. En el momento que la condición dé falso, va a finalizar la estructura y va a continuar con el ciclo común del programa. Esto es muy parecido a lo que sucedía en la estructura for en su segundo argumento definido, ¿no? Siempre tenemos una condición. Si esa condición es verdad, se ejecuta el bloque de código, se repite ese bloque de código y en el momento que da falso, finaliza. El flujo de control del while es muy simple, ¿sí? Se evalúa la condición, luego si esta condición es verdadera se ejecuta el bloque de código y vuelve al paso 1, el paso 1 que es la evaluación. Va a ir controlando siempre que dé verdad, va a ejecutar el bloque, va a repetir ese bloque y una vez que dé falso, el bucle finaliza. Ahora, para darle un poquito más de entendimiento, vamos a un ejemplo simple de este código. Supongamos que tenemos que mostrar al usuario que ingrese un número positivo y vamos a utilizar una estructura while. Acá definimos la variable num, solicitamos al usuario que ingrese un número positivo y almacenamos ese número que ingresa por teclado en la variable num y evaluamos ese valor en una estructura repetitiva while, que no será más que poner while y entre paréntesis preguntar si el número que ingresa el usuario es menor o igual a 0, significa que es un número negativo. No está cumpliendo la premisa que les marcamos al usuario para que cargue un valor positivo. Entonces, si esto no sucede, le vamos a informar que es un número inválido y que intente nuevamente. Automáticamente vamos a volver a capturar el valor ingresado por teclado en la variable num y vamos a volverla a evaluar. Este bucle se va a repetir la cantidad de veces en las que el usuario no cumpla con la premisa de que ingrese un número positivo. Yo puedo ingresar menos 5 es menor o igual a 0, sí, entonces nos dice número inválido, intente nuevamente. Cargo 0, vuelve a evaluar. 0 es menor o igual a 0, sí, da como verdadero, entonces vuelve a informarle, número inválido, intente nuevamente. Cargamos 1, sube y va a decir 1 es menor o igual a 0, no. Resultado falso, entonces finaliza la estructura y continúa con las siguientes instrucciones. En este caso va a decir que ingresó un número válido y le va a mostrar el número que ingresó. Ahora, la precaución que siempre tenemos que tener en las estructuras repetitivas, tanto como for, while o do while, es que en algún momento la condición dé falso. Si nunca da falso, va a suceder ese famoso loop o ciclo infinito que ocurre cuando la condición siempre da verdad y nunca va a dar falso. Aquí tenemos un ejemplo, while, y aquí ya no ponen una condición, sino que ponen el valor true. Entonces siempre va a ser verdad, siempre se va a ejecutar el bloque de código ya predefinido y el programa nunca finalizará. ¿Cómo podemos evitar estas situaciones? Siempre asegurándonos que la condición que tenemos tanto en un for, en un while o en un do while, en algún momento dé falso. Ahora hemos visto que for repite una cantidad de instrucciones especificadas y nos surge esa pregunta en donde decimos ¿cuándo uso while? ¿Cuándo uso for? For utilizamos cuando ya sabemos de antemano cuántas repeticiones vamos a hacer. Pero existen situaciones en donde se nos plantean repetición, pero no se especifica la cantidad de veces. Por ello es muy versátil while. While nos permite a nosotros que se ejecute una iteración, varias iteraciones
o ninguna iteración. Y téngase en cuenta que cuando digo iteración, que es lo mismo que decir repetición. Muchas veces el usuario en tiempo de ejecución va a controlar la cantidad de veces que se va a repetir una acción, tanto por un valor que ingrese o por la confirmación de la continuación de la repetición. O también existen situaciones en donde vamos a realizar algún tipo de cálculo en donde no sabemos los tipos de valores que va a obtenerse, pero sí va a cumplir cierta condición que la va a hacer finalizar. Y acá tenemos una comparativa entre la estructura repetitiva while, for y do while, que la veremos más adelante. While es útil cuando la condición puede no cumplirse desde el principio. Por eso les decía que while permite ninguna ejecución, una ejecución o varias ejecuciones. For es ideal cuando sabemos cuántas veces queremos repetir un ciclo. Y do while tiene un plus porque nos permite ejecutar al menos una vez de forma obligatoria un bloque de código y luego se evalúa si se continúa repitiendo o no. Ahora, una pregunta para reflexionar es en qué caso es preferible utilizar un ciclo while. Lo vamos a ir viendo a lo largo de ejemplos, pero les dejaré un ejemplo ahora para que lo piensen por un momento, intenten generar la solución con lo que hemos visto hasta ahora para poder tener un poco de práctica. Pausen el video un momento, intenten realizar esta estructura y a continuación daré con la solución de este siguiente enunciado. Escribe un programa que siga pidiendo al usuario que ingrese un número hasta que el valor ingresado sea mayor a 10. Bien, espero que hayan intentado hacer este ejercicio, ahora lo haré yo. Vamos a definir la variable que va a ingresar el usuario, que va a ser num. Vamos a informarle por pantalla que ingrese un valor mayor a 10, dos puntos, un espacio, punto y coma, y luego voy a capturar ese valor ingresado por teclado en la variable num. Como hemos visto, la estructura while comienza con la palabra reservada while, vemos que la resalta, y dentro de paréntesis vamos a poner la condición que querramos que, mientras sea verdad, repita una advertencia en este caso de que ingresó un valor inválido. Si el número tiene que ser mayor a 10, el caso de error sería cuando el número es menor o igual a 10. Abrimos y cerramos las llaves para poder delimitar dónde comienza y dónde termina la estructura. E informaremos la situación. Vamos a decirle al usuario por pantalla que acaba de cometer un error. Ingresó un valor inválido. Intente, vamos a poner todo mayúscula, intente nuevamente. Vamos a hacer un salto de línea y luego tengo que volver a solicitar el valor. En este caso solo voy a pedir que se capture nuevamente el valor de num para poder volver a evaluarlo y ver si continúa con los ingresos inválidos o ya ha hecho un ingreso correcto. Si el usuario carga el valor correcto, esta condición dará falso, porque si ingresa un número, por ejemplo 11, 11 es menor o igual a 10, no, falso, y finalizará la estructura. Entendamos que esta estructura while la estamos utilizando ahora para una suerte de confirmación de valores correctos. Si esto sucede, le voy a decir al usuario, ingresó un valor correcto. Dos puntos, un espacio y vamos a mostrarle el número que acaba de ingresar. Ejecutamos y vamos a probar el código. Ingreso menos 5. Ingresó un valor inválido, intente nuevamente. Perfecto, menos 10. Ingresó un valor inválido, intente nuevamente. 0, inválido. 1, inválido. 10, inválido. 9, inválido. Y cuando yo cargue un valor correcto como 55, el programa me va a decir que ingresé un valor correcto y finaliza el programa. De esta manera hemos creado la solución al problema planteado. Cuando sucede un bucle infinito, habíamos dicho que, bueno, cuando acá, por ejemplo, tenemos una condición que siempre va verdadero. Por ejemplo, true es verdadero de por sí, entonces siempre se va a quedar y se va a generar lo que es un bucle infinito. Vamos a ejecutar. Vamos a cargar 1, 2, 3, menos 50. Y ahora miren qué pasa cuando yo pongo un valor correcto. 55, 55, 6, un número gigantesco. Y siempre me vuelve a repetir la estructura. Y esto pasa porque aquí
ya hemos sacado la variable que carga el usuario como parte de la condición para finalizar. Entonces nunca finalizaría. Y el programa dentro de todo está en un bucle infinito, pero está muy pausado porque está esperando la carga de un valor a través del usuario. Si yo sacara esto y ejecutara, vamos a ver que voy a cargar el primer valor que está fuera de la estructura, le doy Enter y el programa queda en el bucle infinito y sin pausa, porque no hay ninguna condición de corte en la cual el usuario puede intervenir. Ahora supongamos que tenemos la condición aquí, en donde tenemos num que es menor o igual a 10, y quito la posibilidad de que el usuario cargue un valor que impida el normal funcionamiento de la estructura. Si yo llegara a ingresar un número que hace que esta condición sea verdadera, también va a continuar en un bucle infinito, ya que de ninguna manera num va a volver a cambiar de valor. Ingreso, vamos a cargar 10 y vemos que se ejecuta ese loop infinito o bucle infinito en donde jamás terminará nuestro programa. Es muy importante que cuando ustedes observen estas situaciones, siempre entiendan que tiene que haber una lógica en donde de alguna manera la variable que se está evaluando dentro de la condición tenga algún tipo de modificación, ya sea por ingreso del usuario o por al menos algún tipo de cálculo, para que finalice en algún momento esta instrucción. Ahora ejecuto y el programa va a volver a funcionar correctamente cuando ingrese un número mayor a 10. Espero que este video haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente video.